administrativa de la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, UGTI, que es el sindicato de rama de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, es nuestro propósito contar un poco cuál es la situación de los trabajadores informales en el país. Hoy, terminando noviembre del 2017. Nosotros pensamos que este es un país que ha perdido su capacidad de producción, ¿cierto? Que esos 19 tratados de libre comercio que se han firmado han quebrado la producción agropecuaria e industrial, que de esa manera los trabajadores informales somos hijos del desempleo, somos hijos de la pobreza, de esa desindustrialización y de esa crisis agropecuaria, y que hemos tenido que salir a las calles a rebuscarnos para poder sobrevivir. Esos somos los trabajadores informales. Y según el DANE, hoy las cifras dicen que el 47% de los trabajadores en este país están en la informalidad. En Cali, por ejemplo, esa cifra se asemeja a la nacional, y entonces aquí el 47,6% de los trabajadores están en la informalidad, lo que quiere decir que casi uno de cada dos trabajadores, ¿cierto?, están en la informalidad, o sea, están en el rebusque. Y podemos hablar sobre la caracterización que da el DANE y los estudiosos sobre el tema de quién es un trabajador informal. Pero yo creo que para no meternos en esa discusión, lo que debemos sí decir es que un trabajador informal es aquel que no tiene seguridad social y que ejerce esta actividad, o sea, que se rebusca, que garantiza su mínimo vital de su familia a través del autoempleo o de trabajos por cuenta propia. Creo que podemos llegar a un consenso, ¿cierto?, sobre que estos son los trabajadores que están en la informalidad. Bueno, pero si bien esas son las cifras de informalidad en el país, hay ciudades en donde la informalidad llega hasta el 70%, por ejemplo Riohacha, ¿cierto?, o Cúcuta. En el caso de Cali creo que está entre las 10 primeras de informalidad, que es grave para una ciudad de 2.400.000 habitantes, debe tener hoy Cali, 2.500.000 habitantes. Bueno, pero entonces es el mismo gobierno quien ha creado esta crisis, ¿cierto? Ya decimos esa política de apertura económica, los tratados de libre comercio, y cuando nosotros terminamos en la calle tratando de rebuscarnos para ver cómo hacemos para sobrevivir, entonces el mismo gobierno crea una normatividad para impedir que nosotros ejerzamos esa actividad en la calle. Esta es la discusión, ¿cierto? Y yo voy a señalar dos asuntos que me parecen medulares de esta discusión del país. Dos COMPES que me parece que son lo que rigen el funcionamiento de la política y que son la base de la naturaleza de todos los decretos y de los acuerdos que se expiden en los distintos municipios sobre el tema de espacio público y su relación con los trabajadores informales. El primer decreto es el decreto de espacio público, que es el decreto, el primer COMPES, el COMPES de espacio público, que es el COMPES 3817. Este es un COMPES que lo que intenta es colocar a competir a un trabajador informal con cualquier multinacional que quiera estar en el espacio público. El concepto de ese COMPES es que el espacio público debe aprovecharse económicamente. Y cuando hablan del aprovechamiento económico del espacio público, no es otra cosa que la privatización del espacio público, o sea, convertir el espacio público en una mercancía, y de esa manera que los distintos actores que están en el espacio público compitan para ver quién está ahí. ¿Cierto? Eso lo hemos visto en distintas ciudades del país. Ustedes han visto, no sé en Cali, ustedes conocen más de Cali, pero creo que les ha pasado que algún día van caminando por una calle y le dicen, oiga, por acá no puede pasar hoy porque esta calle está privatizada, ¿cierto? Esa calle se le entregó a la presentación del último televisor de Sony o de Claro, ¿cierto? Tengo un caso muy común que es lo de Boitech, un gimnasio, una compañía de gimnasio en Bogotá, por ejemplo, que alquiló durante una alameda por una tarde, por unas horas, en 37 millones de pesos. ¿Cierto? Es para explicar cómo es esto. Eso quiere decir que los espacios en que los trabajadores informales se rebuscan, se ganan su mínimo vital, son los espacios que le quieren entregar porque están acreditados al comercio extranjero. Esa es la discusión sobre el espacio público de este país. O sea que cuando uno le habla de que los trabajadores informales hacemos un uso indebido del espacio público y que de esa manera justifica nuestro desalojo, lo que realmente están diciendo es que nos quieren sacar de ahí para poderle entregar
ese espacio a una multinacional o a un actor económico que pueda pagar por ese espacio. El segundo COMPES es el 3819. Ese es el COMPES de sistema de ciudades. Es el COMPES con el que pretenden armonizar el desarrollo de las ciudades, ¿cierto? Crear un sistema del crecimiento de las ciudades. Y este COMPES lo menciono porque ustedes encontrarán ahí que lo que intentan en las principales ciudades del país, a través de esos conceptos de áreas metropolitanas, de ciudad-región, de zonas francas y demás, es crear un mercado, ¿cierto? Que una ciudad grande se convierta en receptora del mercado de los municipios de su alrededor, para que la gente se desplace hacia esa ciudad y que le compre a las multinacionales o las grandes superficies. Y colocamos un ejemplo básico para eso. Alguien que se desplaza hacia Cali desde otro municipio no va a ir a comprar un chicle, ¿cierto? O un caramelo o algo que está vendiendo un trabajador informal, no sé, un tomate, sino que seguramente viene a la grande superficie, ¿cierto? A que lo endeude, porque ahí le dan esas garantías, y bueno, de esa manera entonces quiebran también al trabajador informal, ¿cierto? O sea, es un país preparado a través de estos COMPES para que el uso del suelo beneficie a las multinacionales, a las grandes superficies, al mercado, y no les importa de ninguna manera los trabajadores informales. Ese es el truco. La misma política económica nos botó a la calle, pero cuando ya estamos en la calle, entonces se crea una política pública para sacarnos de la calle y desaparecernos. O es desde el punto de ilegalizarnos en el espacio público, o es desde el punto de quebrarnos económicamente, ¿cierto? Pero es sacarnos como sea. Bueno, a esto se le suma un tercer hecho, que me parece que es de coyuntura y debemos señalar. Y es la discusión que se está dando sobre la aplicación del Código Nacional de Policía. Para el tema, por ejemplo, de trabajadores informales, lo que tiene que ver con el artículo 140, el número 4, el número 6, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el artículo 93 y algunos de esos numerales. Y es cómo hacen para criminalizar y para permitir a la policía que sea arbitraria cuando vea a un trabajador informal en la calle. Afortunadamente la Corte Constitucional ha creado jurisprudencia al respecto, ¿cierto? Y aparece la sentencia 211, en donde condiciona la aplicación de ese artículo 140, diciéndole a la policía que no puede colocar comparentos hasta tanto las alcaldías, ¿cierto?, o los entes gubernamentales no les hayan ofrecido alternativas a los trabajadores informales que les permita garantizar su mínimo vital. Eso es una especie de desarrollo de lo que había dicho la misma Corte Constitucional en otra sentencia, que es la sentencia T772, ¿cierto? O sea, ya hay una jurisprudencia al respecto. Pero de todas maneras existe la política, y seguramente para desalojar vendedores, para digamos que acabar con los trabajadores informales, porque uno no le puede dar otro término a esto, es desaparecerlos, es que se vayan. Y si bien entonces hay una normatividad que de alguna manera nos favorece, pues esos procesos jurídicos son muy largos. Mientras nosotros establecemos todo el proceso de tutelas y demás, pues en concreto la policía ya nos desalojó, ¿cierto? Y entonces eso hace que estos procesos jurídicos realmente no lleven a feliz término nuestros derechos, no garanticen realmente la aplicación de nuestros derechos. Bueno, en ese orden es que aparece este acuerdo que pude conseguir en las páginas de la alcaldía de Cali, el acuerdo 0424 del Consejo de Cali. Y esto está publicado para que se cumpla. Está publicado por la alcaldía de Cali, firmado por el alcalde de Cali, el 3 de octubre del 2017. Y este es un acuerdo que a mi manera de ver tiene los mismos elementos de estos COMPES. O sea, está hecho para desalojar vendedores, pero además tiene un problema, y es que parte de lo que para nosotros debería ser una garantía, y es por medio del cual se adopta la política pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del municipio de Santiago de Cali. O sea, aparentemente este es un acuerdo que nos va a dar algunas garantías a los trabajadores informales, pero cuando uno
avanza en su lectura, va a encontrar que es todo lo contrario. Yo les voy a pedir a ustedes como dirigentes que lo estudiemos, ¿cierto? Que lo leamos. Pero me voy a leer un artículo que me parece muy importante. Parágrafo. Yo creo que la conclusión de esto es caracterizar a los trabajadores informales y legalizar su desalojo, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, lo que dice en el artículo 2, en el parágrafo 1. Parágrafo 1, el artículo 2, dice: entiéndase por vendedores formales en el espacio público, para lo que compete al presente acuerdo, aquellos vendedores que comercializan productos de empresas inscritas al registro mercantil y portan uniformes o elementos publicitarios de las mismas en representación de tales empresas. O sea que si la tendencia de esto es autorregular para formalizarnos, lo que van a esperar es que nosotros cumplamos este tipo de requisitos, ¿cierto? Asunto muy grave, porque yo me atrevo a decir que el 95% de los trabajadores informales de Cali seguramente no van a cumplir este requisito concreto, ¿cierto? O sea, es como en la minucia nos buscan la trampa para poder desalojarnos, para poder justificar nuestro desalojo. O sea, ya se dieron cuenta que la Corte Constitucional les exigió que no podían sacarnos hasta tanto no nos dieran alternativas. Entonces seguramente aquí nos venden el cuento que nos van a dar alternativas que son como esta, ¿cierto? Pero al final lo que se pretende es que terminemos fuera de las casas. Este es un asunto tan grave que, siguiendo un poco la experiencia de otros departamentos, de otras ciudades, yo creo que aquí se va a hacer un gran frente, ¿cierto? Un frente entre todos los trabajadores informales de la ciudad, entre la ciudadanía, que son realmente los consumidores de este trabajo informal, entre los políticos que quieran hacer parte de defender su ciudad y defender la economía de su ciudad, ¿cierto? Un frente para enfrentar este acuerdo del Consejo de manera civilizada, ¿cierto? Democrática, en la medida de que defendamos nuestros derechos, pero sí para salir a decirle a la mayoría del Consejo de Cali que aprobó este acuerdo y al alcalde de que por ninguna manera podemos permitir que se nos violen nuestros derechos de esa manera. Esta es una propuesta que hacemos desde la Unión General de Trabajadores Independientes de la Economía Informal, ¿cierto? El sindicato Rama de la CUT, y nos colocamos a disposición además de ayudar en la conformación de esta organización, de este frente, para tratar de defender nuestros derechos. Repito, de manera civilizada, democrática, pero es defender nuestros derechos. No sé si...